desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con la conferencia titulada Sistemas de detección de intrusos basado en aprendizaje automático. Bienvenido. Sí, sí. Bueno, muchas gracias con todos. Mi nombre es Adrián Vargas. Para mí es un placer realmente pues estar aquí pudiendo compartir con ustedes. He tenido el honor pues de ser invitado por la universidad acá a Colombia y quisiera presentarles en realidad dos temas. El primero es sistema de detección de intrusos basado en machine learning, basado en aprendizaje automático, y el otro pues tiene que ver mucho con la educación. Entonces vamos viendo el primero. Si es que ustedes pueden escanear este código, hay un grupo de Telegram en el que vamos a poder compartir información en el transcurso de estos días. Ahí les voy a estar subiendo información para que ustedes lo tengan ahí presente. Bien, con todo después ya les presento de nuevo. Ok. Perfecto. Estuvimos trabajando entonces en la universidad en un modelo que sea capaz de detectar ataques precisamente de fuerza bruta en una red. Actualmente ya hay muchos sistemas o IDS, detección de intrusos, ya sea basados en red o basados en host, pero en este caso pues estábamos trabajando en uno basado en host, basado en un servidor que trabaje mediante el modelo de bosques aleatorios. Podemos tener bosques aleatorios, o mejor conocido como Random Forest, que es un tipo de algoritmo supervisado. ¿Qué quiere decir esto de supervisado? Bueno, pues que necesita tener un conjunto de datos para ser entrenado, pero este conjunto de datos debe tener etiquetas, es decir, decirle al algoritmo cuáles son los datos que son verídicos, cuáles son la respuesta correcta y cuál sería una respuesta incorrecta, para que con este dataset, el algoritmo pueda ser entrenado. Entonces, eso sería lo que es un modelo supervisado. Para el tema del dataset, para el tema de ir recolectando todos los datos, necesitamos pues primero un honeypot. Un honeypot pues sería un servidor donde vamos a estar nosotros dándole la iniciativa al atacante para que realice los ataques. Entonces, en este servidor, el atacante está libre, está disponible, mejor dicho, lo que sería el puerto 22. Entonces, todos los ataques, todo el escaneo de puertos, todo el escaneo de IPs que llegue a este servidor, específicamente el servidor Curry, van a llegar al puerto 22 mediante SSH. Entonces ahí se van a registrar todos, o mejor dicho, se registraron todos los ataques que estuvieron llegando a nuestro sistema. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado que logramos? Bueno, en realidad la detección de ataques se utilizó específicamente Weka, que es un tipo de machine learning, específicamente de la Universidad de Huaytaco, que es de código abierto. Entonces, esto nos facilitó mucho el trabajo para nosotros poder trabajar aquí, levantar el modelo de Random Forest y de esa manera obtener los resultados que vemos ahí. No sé si se puede apreciar, pero aquí tenemos la matriz de confusión. La matriz de confusión pues nos especifica cuáles son los falsos positivos, cuáles son los falsos negativos que recibió el sistema. Entonces, podemos ver aquí que tuvimos la respuesta correcta debería ser A. Tuvo 10 respuestas correctas de A y respuestas incorrectas de B, ninguna. Y asimismo, en los falsos positivos tendríamos solamente un error y los falsos, mejor dicho, los falsos negativos un error y los falsos positivos 489. Entonces, eso nos dio una clasificación correcta de un 99.8%, es decir, el algoritmo fue bastante preciso en cuanto a la detección de ataques mediante Random Forest. Aquí tenemos otra comparativa. Teníamos dos algoritmos que estábamos comparando, el de bosques aleatorios y el de árboles de decisión. Entonces, en realidad, el de bosques aleatorios tuvimos un 2% de error
respecto al de árbol de decisión, que fue un 0.4% de error. Entonces, vimos que en realidad el resultado más positivo sería con bosques aleatorios con respecto a árbol de decisión. Fue un poquito más preciso y con eso concluimos pues que era más efectivo utilizar bosques aleatorios específicamente para este trabajo. Me gustaría ahora continuar con la parte del segundo estudio que estábamos realizando en estos momentos. Ya está aprobado para publicarse y es específicamente la IA en contextos educativos. Actualmente pues nosotros tenemos muchos retos como docentes, como estudiantes, del trabajo, de la investigación, de la vinculación y también de la docencia, como no. Y la IA pues es una herramienta fundamental para nosotros. A ver ahí. Ya. ¿Cuáles son unas preguntas que me gustaría que interioricemos? Primeramente, ¿seremos reemplazados por la IA? ¿Creen ustedes que la IA nos va a poder reemplazar, como ya lo decían por ahí antes? En realidad no vamos a ser reemplazados. En realidad ese es un trabajo colaborativo que tenemos que ir tomando de la posta para hacer un nexo entre la IA y el docente, ya sea entre la IA y el docente, ya sea entre la IA y el programador u otros campos, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro que tendremos maestros robots? ¿Ustedes creen que en el futuro pues ya no vamos a tener el contacto humano, sino va a presentarse aquí solamente un robot que les va a hablar y va a ser más bien muy aburrido, ¿no? La parte de educación? ¿Será posible eso? ¿Y qué profesiones van a desaparecer? Pues muchas profesiones ya han desaparecido antes y creo que en el futuro pues van a seguir no desapareciendo, sino siendo reemplazadas por profesionales que sean capaces de utilizar estos algoritmos, capaces de manejarlos de mejor manera, ¿no? Para optimizar tiempo y recursos. Los riesgos que tenemos actualmente, pues primeramente son riesgos éticos, técnicos y sociales. Un riesgo ético es con respecto a la información que estamos compartiendo. Se están socializando muchísimos datos sensibles y si hablamos en entornos educativos, estos datos son datos de estudiantes que no se pueden tomar a la ligera, ¿no? Entonces, sus datos para toda la comunidad pues son datos sumamente valiosos, pero también son sensibles y no se los puede compartir a la ligera. El tema sociales pues también es un aspecto importante, considero yo, por el tema del acceso a la información, el acceso a Internet. Tal vez aquí no sé cómo está el acceso a Internet, cómo tienen ustedes el acceso a la tecnología en Colombia, en América del Sur, en todo el continente americano, pero hay muchas regiones donde no todos tenemos el mismo acceso a Internet. En Ecuador, por ponerles un ejemplo, la sede de la Universidad Católica del Ecuador tiene varias sedes. Su matriz está en Quito, la matriz digamos que cuenta con todos los beneficios, el poder capital, el capital humano también, pero específicamente hablando en Esmeraldas pues hay un poco de serie de conflictos de violencia, conflictos de intereses, donde a veces el Estado no está 100% presente y esta es una situación crítica y cruda, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que mostrar las cosas como son. Entonces, en este contexto, pues los estudiantes no siempre tienen acceso a todas las herramientas, no siempre tienen acceso a Internet, ni tampoco a toda la información, herramientas como por ejemplo suscripciones de Scopus, etcétera. Scopus sí existe en la universidad, sí tiene acceso, pero a través de otras herramientas como IA gratuita para los estudiantes no existe, ¿no? Entonces, esas realidades pueden ser un reto o un riesgo que se tiene a la hora de implementar estas soluciones en el tema social. En el tema técnico, específicamente hablando, la IA nos proporciona muchas soluciones, muchas herramientas, muchísima información, pero aquí es donde entra, número uno, el capital humano. Una persona, un profesional que sea capaz de interpretar estos datos de manera correcta. De nada me sirve generar un programa con miles de líneas de código, un programa que haga maravillas, pero si yo no soy capaz de interpretarlo, de modelarlo y adaptarlo a mi situación, a mi realidad o a mi empresa, no me va a servir de mucho, ¿no? Entonces, aquí la parte técnica, la interpretación de los datos que sea capaz de darnos estas herramientas de educación es vital, es decir, el docente preparado en temas de IA en el contexto educativo. Aquí podemos ver un grafiquito,
Si podemos ver aquí más o menos, vemos que el país de Sudamérica que tiene la mayor conexión a Internet es Brasil. Estos son datos del 2001, 2021, 2022, en el que se evidencia pues, que Brasil es el que tiene. Seguido como no, de Colombia, de Perú, y luego pues ya seguido por México, Argentina y los demás países, ¿no? Entonces se evidencia que realmente de 30 a 50 megabits por segundo es muy poco. Es muy poco. Hace mucho tiempo, hace 10 años atrás, que Japón ya maneja velocidades de 1 gigabit por segundo. Entonces, pasar de 1 gigabit y aquí hablar en el contexto de América del Sur, que estamos recién queriendo superar la barrera de los 50 megabits, pues es una brecha bastante importante que debemos que considerar, ¿no? El panorama actual que manejamos, pues tenemos días, tenemos tratamiento de Big Data y tenemos también, como no, la IoT. En cuanto a IA, pues ya se ha hablado mucho de los lenguajes de IA como ChatGPT, que son capaces de interpretar en tiempo real todas nuestras interacciones. En cuanto a Big Data, pues empresas muy grandes utilizan nuestros datos, ¿no? Ya se decía pues que no es que sea específicamente gratuito las herramientas de IA, sino que nosotros somos el pago, ¿no? Todos nuestros datos, toda nuestra información que estamos facilitándoles, que estamos compartiendo, son el pago que tenemos que pagar. Entonces, estamos hablando que en esta sociedad actualmente ya no existe privacidad. Y, por ejemplo, en ciudades como Londres ya tienen cámaras en cada esquina, o sea, no hay ni una sola esquina en las calles donde no se esté grabando y utilizando sus rostros para reconocimiento facial. Entonces, de aquí a unos 10 años a futuro, mejor dicho, actualmente y hasta tal vez a unos 5 años aquí en Sudamérica, ya no va a existir absolutamente nada de privacidad. El gobierno, las empresas van a saber absolutamente todo. Cuándo fuimos a comer, a qué hora nos acostamos, cuándo fuimos al baño, etcétera, ¿no? No va a haber ningún tema de privacidad. Entonces Netflix, por ejemplo, por poner un caso, utiliza estos datos pues, para darnos recomendaciones. Justamente hay un caso, no sé si a ustedes también les ha pasado a sus familiares, a veces nuestros familiares un poquito ya mayorcitos les pasa. A mí me pasó con un familiar que decía, yo no sé cómo es que me sale, justamente estaba conversando el otro día y al día siguiente me sale la recomendación de algo que yo conversé. Y se quedan así sorprendidos, ¿no? Pero para uno pues ya es muy común que nuestros datos estén compartidos y Internet sepa todo de nosotros. A veces sabe hasta más de nosotros que nosotros mismos. Y el tema de IoT, pues con dispositivos como Alexa, está en nuestros hogares, tiene micrófonos, tiene cámaras y está constantemente vigilándonos, ¿no? Bueno, ellos dicen que no, que nuestros datos son privados, pero créanme que pues no existe tema tal como la privacidad. Esta investigación, pues aquí la podemos ver un poquito más a detalle. Tenemos los objetivos, es decir, queríamos ver los usos prácticos de las herramientas de educación, queremos ver las oportunidades y los desafíos que se presentan para las herramientas de educación. La temporización fue un estudio realizado del 2021 al 2025, es decir, en la era post-pandemia, donde más se ha fortalecido y donde más se ha implementado los sistemas, ¿no? Ha habido un crecimiento bastante grande en ese campo. Bases de datos, utilizamos 4 bases de datos, Scopus, IEEE, Springer y Web of Science. Y los términos, pues aquí los pueden ver, los términos que estuvimos manejando para esta investigación. Hablando un poquito de los conceptos para tener un poco más de afianzamiento de qué es capaz de hacer la IA en la educación, tenemos pues que es capaz de adaptarse, capaz de realizar tareas de automatización. Ahora los docentes en cargos de dirección no me dejarán mentir que realmente el trabajo que ustedes tienen que realizar para adaptar los contenidos, para realizar informes, para realizar todo tipo de planificación de los estudiantes de sus tareas es bastante pesado. Es sumamente pesado, sobre todo en temas de acreditación. El trabajo que tienen a sus hombros es un trabajo realmente elogiable, ¿no? Entonces, la IA presenta pues, soluciones que pueden agilizar mucho este trabajo. Análisis predictivo, es decir, informes de rendimiento que pueden darnos una estimación muy precisa de cómo están los estudiantes, pero sin necesidad de estar analizando datos de manera manual. Y por último, pues tenemos la autonomía, que sean capaces de interactuar docentes y estudiantes a través de un sistema. Vamos a enfocarnos específicamente en el tema de la automatización.
¿cuáles serían los niveles específicos de la automatización? Pues tenemos de la parte operativa, la parte cognitiva y decisiones. En la parte operativa pues tenemos tareas repetitivas que siempre están generándose, como calificar exámenes. Si bien es cierto que se puede utilizar Moodle para calificar exámenes automáticamente, pero existen otro tipo de exámenes con preguntas abiertas donde ya no es tan fácil utilizar estas herramientas. Bueno, en la universidad utilizamos bastante lo que es crear preguntas de opción múltiple en formato de 4 respuestas, una respuesta correcta, y eso subir a la plataforma de Moodle para que califique automáticamente, ¿no? Pero estas plataformas ya son capaces de manejar también preguntas abiertas y en base a eso pues realizar estimaciones. En la parte cognitiva pues es capaz de analizar patrones que predicen pues qué tan probable es que un estudiante vaya a desertar. Entonces, antes de que un estudiante salga de la carrera, antes de que un estudiante se deprima, qué sé yo, y cometa algo que no es adecuado, pues estos sistemas ya pueden predecir y darnos una idea de qué camino tomar o de qué iniciativas al docente o tal vez al departamento psicológico dirigir al estudiante, ¿no? Entonces, es algo muy, muy destacable. Y las decisiones, pues precisamente para lo que les comentaba, planificar todo el tema de organización, todo el tema de administración de los directivos de la universidad. Aquí tenemos los tres pasos de este sistema, que sería el ingreso de los datos, el análisis o el proceso de estos y el resultado o la salida. Entonces, como ingreso de datos, pues tenemos el contexto, el comportamiento de los estudiantes y el entorno donde se están desenvolviendo. Para el análisis utilizamos ciencia de datos, estadística y, cómo no, ayudarnos muchísimo de la psicología. La psicología pues es una materia, es una ciencia que nos ayuda bastante a entender el comportamiento humano y actualmente ya existen muchas herramientas que analizan este punto. No sé si alguno de ustedes tal vez ha conversado con ChatGPT y le ha contado sus problemas. Le ha dicho, hey, estoy triste, dime qué debo hacer. Le ha contado cómo está su relación con la novia, con el novio. No sé, a veces utilizamos estas guías más que como un tutor, sino más bien como un psicólogo, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha hecho eso, utilizar la IA como psicólogo. A veces pasa, ¿no? Y yo he visto muchos casos de personas que tienen problemas, no tal vez graves psicológicamente hablando, pero sí que tienden a deprimirse mucho, tienden a enfrentar muchos retos, muchos desafíos, y la IA ha sido pues una herramienta que les ha ayudado mucho a calmar esta ansiedad, ¿no? Entonces, esas herramientas vamos a ver también adelante. Y me olvidaba. Y en el resultado pues tenemos ya la predicción del rendimiento, entre otras variables que se pueden evidenciar. Al fin y al cabo, al final del día, todo esto va a converger. Vamos a tener una convergencia de la IA, el aprendizaje dinámico, con la automatización de los procesos de la universidad, con la automatización de los procesos de los colegios y la analítica de datos, es decir, el ritmo de que los estudiantes pueden aprender y la evolución de este aprendizaje que sea significativo. Creo que esa es una tarea vital de la universidad y es una encomienda sumamente de alta responsabilidad para el director, para los rectores de la empresa, de la universidad, mejor dicho, que deben tomar en cuenta y que se puede impulsar bastante la academia con estas herramientas. Ejemplos, pues cómo no, hubo un sensor en el aula, se han utilizado para medir, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la capacidad de conducir electricidad en su piel, la conductancia y también inclusive las expresiones faciales. Entonces, tranquilamente podemos poner aquí una camarita, analizar sus rostros y ver en base a si están jugando por ahí o si están haciendo alguna actividad o están ya que se les cierran los ojos y determinar si es que qué tanto se está aprovechando, ¿no? Bueno, a mí me parece muy, muy interesante cómo ustedes manejan la parte administrativa. Realmente me llevo una muy buena imagen de aquí de la universidad. Que siempre están con sus códigos ahí sacando encuestas, tomando asistencia, pues eso me parece algo muy, muy bueno en realidad. Pero mediante estas herramientas, pues ya simplemente con una camarita podemos tomar asistencia y determinar exactamente cuál fue su grado de satisfacción, cuál fue su grado de aprendizaje y determinar si tal vez alguien ya estaba con sueño o alguna otra situación. Existen también herramientas como por ejemplo Gradescope o Skitter, que ya realizan estas actividades, ¿no? Ya, por ejemplo, Gradescope es una herramienta, digámoslo así,
que permite usarse gratuitamente hasta cierto punto con capacidades limitadas. Pero ya si se paga, pues ya tiene mucha más potencia. Ya vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son los retos? Pues ya lo vimos, pues la privacidad a gran escala, el manejo de datos y la métrica de estudiantes son datos sensibles que se deben considerar. No se los puede manipular a la ligera. Por ahí ya nos conversaba en la primera ponencia que podemos utilizar datos, tal vez maquillarlos un poquito para utilizar estos datos no de manera directa, sino proteger la privacidad de los estudiantes. Y también tenemos otro reto que es la pedagogía crítica. La comprensión del educador es vital, no solamente tomar estos datos como decir, sí, estos estudiantes se va a retirar, tal vez lo lleva al psicólogo y ya, ¿no? O decir, tal vez este estudiante no está aprovechando al 100% su rendimiento y ¿qué debo hacer? Darle tal vez más horas de tutoría, sino tener un punto crítico para analizar estos datos, no a la ligera, sino mediante un criterio, no solo docente, sino también psicológico. Es por eso que las profesiones no se van a eliminar, sino que más bien se van a potenciar con profesionales que sepan darnos un criterio en estas herramientas. Usos de aplicaciones, pues tenemos muchos, por ejemplo, el tutor inteligente, sistemas predictivos, evaluación automatizada de los exámenes, tenemos también plataformas especializadas y la automatización administrativa, ¿no? Aquí hay algo que es que el componente estructural de la transformación pedagógica, ¿no? La IA ya no es más un apoyo, ya no es más una opción, ya no es más algo que podemos decidir si lo adoptamos o no lo adoptamos, sino que es ya una realidad que debe ser tomada y utilizada a nuestro favor. Es decir, ya pasa a ser un componente estructural de la pedagogía. Si analizamos un poquito a detalle estos temas, por ejemplo, el tutor inteligente, tenemos aquí una investigación del año 2025, bastante reciente, de Sakarya, que realizó una Dynamic Adaptation in an Intelligent Monitoring System and Multi-Agent Approach. Este tutor lo que hacía, o lo que hace, mejor dicho, es adaptar los contenidos que tiene en base al rendimiento del estudiante. Entonces, si el estudiante tal vez demuestra alguna falencia o alguna debilidad en algún tema en específico, readapta el contenido y refuerza esos contenidos que se están viendo. Es decir, es un tutor capaz de adaptarse en tiempo real. Otra investigación, pues aquí en el año 2020, se realizaron cobots específicamente en China, donde estos cobots son una especie de tutores que ayudaron a los chicos del K12, es decir, de la primaria, a aprender el idioma. Entonces, en temas de primaria, de escuela, estos chicos mediante cobots estuvieron ayudados para aprender su idioma, en lugar de que esté un docente ahí a cada rato diciéndole, mira, tienes que hacer así la letra redondita, no está bien. Estaban los cobots para corregirle, tanto en pronunciación como en gráficos, ¿no? En el punto B tenemos los sistemas predictivos de rendimiento y de sesgo de deserción. En este caso tenemos la investigación de Arwise en el año 2024, que era este es lo que les comentaba, ¿no? Utilizaron una cámara para reconocer los rostros, los gestos de las personas y se evidenció que había una precisión mayor al 85% de este modelo para predecir si el estudiante iba a desertar. Es decir, podían saber si es que el estudiante se iba a retirar de la carrera y en base a eso tomar acciones. Entonces, aquí tenemos un muy buen estudio que podíamos enfocarnos, ¿no? La evaluación automatizada, aquí tenemos el de Radolf en el año 2007, que vieron cuáles eran los efectos de realizar tareas de automatización en los exámenes, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, aquí una herramienta que es la que califica automáticamente los exámenes en base a la rúbrica. Y aquí se evidenció que los docentes tuvieron un 60% más, o mejor dicho, menos tiempo en tomar las calificaciones de los exámenes. Aquí tenemos una herramienta que nos puede ayudar bastante al campo de la docencia para realizar los exámenes, para calificarlos, ¿no? Tenemos plataformas como Newton, como SQL AI y como Gradescope que pueden ser capaces de readaptar los contenidos y mediante eso, pues cómo no realizar los sílabos de la carrera, la malla curricular, mediante estas herramientas, ¿no? Y la automatización. Aquí tenemos un estudio del 2024 basado en la inteligencia artificial para chatbots,
Aquí este estudio habla específicamente de un tutor psicológico, es decir, que era capaz de darle apoyo emocional, apoyo psicológico a los estudiantes y que ellos puedan contarles sus problemas, ¿no? Básicamente como haríamos con una IA, pero esta es una herramienta que guardaba todos los resultados en un dataset y mediante esos resultados pues los podía contrastar y comparar para que la universidad tome decisiones. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Pues por un lado el sesgo, ¿no? A veces tomar datos para entrenar estos modelos de otras universidades o otros países puede generar un sesgo importante. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar los datos de aquí de Colombia que utilizar, por ejemplo, los datos de Brasil o utilizar datos de Estados Unidos. ¿Creen ustedes que utilizar los datos de estudiantes de Estados Unidos será factible o cumple la misma realidad que aquí en Colombia? Pues definitivamente no. Entonces, ahí se genera un sesgo y tenemos que tener en cuenta qué datos vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. La capacitación, tenemos la necesidad nunca antes más fuerte de capacitar a nuestros docentes en la toma de decisiones utilizando IA. No es algo que se pueda realizar por cualquier persona, a pesar que la IA pareciera que nos ayuda de manera muy fácil, pero siempre requiere una capacitación y que los docentes estén en capacidad de tomar las decisiones en base a una buena capacitación. La privacidad de los datos, pues aquí hay un tema interesante y es que cuando estamos vigilando mucho a un estudiante, cuando estamos ahí controlando absolutamente todo, este tal vez puede perder creatividad o puede perder motivación. Creo yo que en la pedagogía, en la docencia, no se debe controlar absolutamente todo, sino que siempre debe dársele un grado de libertad, un grado de autonomía, para que surja a partir de ahí la creatividad. Entonces, el hecho de que tenga un poquito más de privacidad es importante para que no se pierda ese aspecto tan importante que nos diferencia de las máquinas, que nos diferencia de una IA, que es la creatividad. El rol docente, ya no somos más docentes que por ejemplo se sabe toda la información, que se sabe todo el libro, docentes que pasaban con un marcador al pizarrón sin tener una sola documentación, sino que ahora el docente es un facilitador, pasa a ser un transmisor de conocimiento, alguien que facilita la información, pero también que la cura, es decir, que se asegura de que toda esta información esté bien realizada por la IA. Actualmente como docentes pues podemos preguntar a la IA sobre un contenido, utilizar un libro, decirle que nos haga un resumen, de ese resumen que nos haga una clase y de esa clase inclusive hasta que nos genere las diapositivas. Herramientas como Gamma, ustedes le ponen un tema y ya les genera las diapositivas de manera automática, ¿no? Creo que eso es algo muy común actualmente, pero no es la idea. No es la idea que el docente simplemente coja, haga su clase con IA y luego esté sin tener mayor criterio, ¿no? Sino que siempre hay que asegurarse de que todo esté correcto, que no haya las alucinaciones, que puede inventar conocimiento o que puede tal vez fallar. Específicamente en nuestro campo de aplicación, que son sistemas, tener, por ejemplo, realizar una práctica, qué sé yo, de implementar un servidor en la nube, la IA les puede dar tranquilamente el código en CLI para que ustedes lo peguen en la consola y Azure automáticamente genere las máquinas virtuales, les asigne recursos y cree la red o la subred. Pero no es la idea, porque si es que solamente le generamos y nos confiamos de lo que la IA nos da a primeras, puede haber errores. Entonces el rol docente ahí entra en revisar el código e implementarlo, ver qué está fallando, corregirlo y ahora sí presentar a los estudiantes pues un código bien corregido, resumido y con utilidad. No solamente hacer abuso de estas herramientas como docentes. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, la IA definitivamente pues, debe integrarse en las tres ramas, en la automatización y la analítica, para generar una redefinición de todo el ecosistema educativo, que muchas de las herramientas que utilizamos en el campo de administración sean redefinidas y sean reemplazadas por herramientas que están ya actualmente y que tal vez a veces por desconocimiento no las utilizamos. Otra conclusión que tenemos pues es la integración entre la IA y el mentor. Es decir, que haya una integración entre el docente que utiliza la IA, pero siempre con ética y obviamente también por parte del estudiante, que no se haga simplemente un copy-paste de lo que sale, sino que también se tenga un criterio. Hay una investigación, justamente les comentaba el otro día, que revela o demuestra
que estamos generando sociedades cada vez menos inteligentes, sociedades cada vez con menos criterio, y lo que revela es que es debido al abuso de la IA. Antes teníamos que ir a bibliotecas, teníamos que ir a revisar, comparar un libro con otro, rompernos la cabeza tal vez con Google para ver dónde está esa información, hacer la prueba, ponerla en el servidor y ver si corre o no corre. Y ahora simplemente con poner un código ya nos da toda la información, los detalles, la clasificación y hasta una imagen, ¿no? Entonces esto ha hecho que a la larga se vaya perdiendo conexiones neuronales que la ciencia del análisis psicológico nos demuestra que efectivamente estamos cada vez convirtiéndonos en una sociedad menos inteligente, menos capaz de razonar por nosotros mismos, porque tenemos ya computadoras que nos dan razonando, IAs que nos dan buscando la información sin que tengamos que hacer el mínimo esfuerzo. Entonces mi recomendación aquí, o mejor dicho lo que se evidencia, es que utilicemos en un 50% la IA, un 50% en actividades diarias de nuestra vida que nos ayude a automatizar todo, pero el otro 50% que lo hagamos manualmente a la antigua, que tengamos que esforzarnos y buscar esa información. Eso es algo que nos puede ayudar a no perder estas conexiones neuronales. Ya lo decían por ahí antes, que materias como álgebra, materias como cálculo, materias como números, es algo que debemos tomar en la universidad y que no debemos perder. ¿Por qué? Porque nos ayudan a pensar, nos ayudan a razonar y tener este componente lógico que todo buen ingeniero sí o sí debe manejar. Otra conclusión, bueno, aquí tenemos las líneas de investigación futura. Aquí hay muchos campos que pueden salir para investigaciones y como universidad, pues cómo no, una colaboración, una cooperación entre las dos universidades, pues siempre va a ser bienvenida y podemos tener estudiantes de aquí que estén trabajando en estas líneas de investigación en conjunto con docentes de Ecuador o estudiantes de Ecuador para sus temas de titulación o sacar publicaciones. ¿Cuáles son ¿Cuál sería el impacto a largo plazo en la creatividad del estudiante? Como les decía, esto de la creatividad es algo que se está perdiendo con la IA y no queremos que esto siga pasando y tampoco queremos que se haga algo general, sino que es más bien analizar cuál sería el impacto real a futuro, por ejemplo, a 5 años en la creatividad. Sistemas éticamente sólidos y transparentes, qué tan bien se está manejando esta información y qué tanto se está siendo transparente con lo que se está manejando. Como le decían por ahí antes, la parte de los contratos, la parte de los acuerdos de confidencialidad, que a veces no leemos porque tienen muchísimas páginas, pero que pues tal vez podemos pasar por una IA y verificar si es que qué tan éticamente y transparentes son estos acuerdos de confidencialidad. La formación de habilidades del pensamiento crítico también es un tema de investigación a futuro que podemos sacar de esta investigación. Y también los modelos híbridos. Es decir, aquí hay un modelo que se quiere trabajar, que se quiere implementar en el que el estudiante esté con la IA, pero también esté el docente al lado. Justamente como el modelo que nos conversaba el ponente anterior, que decía que el doctor tenía aquí la pantalla en la que estaba revisando todo el historial clínico del paciente y pasaba por la IA y le daba pues un feedback bastante interesante, ¿no? Entonces algo así se quiere manejar con estos modelos híbridos en el que el docente, el estudiante y la computadora estén todos trabajando en conjunto en ese momento, que no se le vea como algo negativo que no se puede utilizar, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Muy bien. Tal vez si tenemos preguntas, este puede ser el momento. Aló. Un aplauso, por favor. Profe Adrián, gracias por la intervención muy precisa para un entorno educativo como el que tenemos. Los estudiantes a través de la aplicación han hecho unas preguntas. Voy a formular fueron llegando conforme la presentación avanzó, entonces con relación a la primera parte de la presentación, esta es la pregunta. ¿Cómo abordaría una situación en la que la interpretabilidad del modelo de Machine Learning
compromete su proceso, su precisión y capacidad para detectar ataques complejos. Ya. Precisamente pues habíamos trabajado en este modelo de árboles de decisión y un tema importante pues era identificar cuáles eran los patrones que se iba a investigar, porque realmente en redes tenemos muchísimos patrones, por ejemplo la latencia, por ejemplo la velocidad, el ancho de banda, pero en temas de seguridad tenemos ya conceptos como ataques de fuerza bruta, ataques de denegación de servicio, denegación distribuida. Entonces queríamos definir un punto específico a trabajar. El punto específico pues fue SSH, es decir, ataques de fuerza bruta mediante diccionarios orientados a SSH. Muchas veces simplemente se levanta el servidor, se pone la contraseña por default, que es admin, el usuario por default, admin, y se lo deja así. Entonces, cualquier persona que entre por SSH pues va a poder ingresar al servidor y comprometer absolutamente toda la información. Entonces, nos centramos específicamente en el componente puerto 22 SSH para tomar todo el dataset y en base a eso depurarlo, ¿no? Ahora bien, en un caso que el sistema no sea capaz de predecir, la ventaja de los árboles de decisión específicamente es que es un tipo de modelo con supervisión. Entonces tenemos los datos que ya son etiquetados como verídicos y los datos que son etiquetados como falsos, ¿no? Entonces mediante eso podemos elegir un modelo u otro. Pero árboles de decisión precisamente nos facilita bastante la tarea de identificar cuándo un dato es verídico o cuándo no. Y cómo no, utilizando la matriz de confusión para verificar la eficiencia del modelo y cuál fue el porcentaje de error o el porcentaje de efectividad. La creatividad de estos muchachos es bastante grande. Por aquí preguntan, ¿el ponente está soltero y qué tiempo va a durar en Ocaña? Y que por favor les pase la rutina que hace. No, para eso los grupos, ahí pueden conectarse y ahí estamos conversando no solo de investigación, sino también de otros temas. Bueno. Les echa la Aquí culpa hay al estudiante. evidencia. Bueno, ya en la parte más seria dice, para organizaciones con los recursos limitados, ¿qué modelos de ML o arquitectura recomienda? Ya. En cuanto a eso, pues bueno, estamos utilizando este modelo en la plataforma Weka. Entonces, este modelo se puede ejecutar en un servidor, tanto físico como on-premise, es decir, físico, o también de manera online. Entonces, en estos casos se recomienda más bien utilizar el servidor de manera online para implementar Weka y mediante Weka implementar todos los algoritmos que se necesiten. Entonces, realmente no se requiere mucho poder de cómputo, al menos para temas básicos, para temas de detección, por ejemplo, por SSH, no requiere tanta potencia de cómputo. Por eso no sería un problema precisamente esta investigación surgió o se enfocó para infraestructuras o empresas que tengan bajos recursos. Específicamente esta idea la implementamos en una empresa en Ecuador, en la ciudad de Ambato. La empresa se llama Iconosistemas y no es una empresa de bajos recursos, sino que es una empresa que está surgiendo, ¿no? Entonces no dispone de muchos servidores y por ende todo su hosting, toda su página web está alojada en un hosting en España. Y de igual manera, pues la idea estaba pensada que se maneje de esta manera, almacenada en un servidor web. Listo, Inge, muchísimas gracias por su intervención. Jóvenes. Muchísimas gracias. Las respuestas anteriores ya ahí con el ponente. Muchachos, momentico por favor, ya para finalizar, nuevamente les agradezco que escaneen el QR, ¿sí me escuchan, cierto? Que escaneen el QR por favor y
Ojo, recordarles que a las 2 de la tarde iniciamos nuevamente la segunda sesión. Entonces, por favor, los esperamos muy puntuales. Listo, muchísimas gracias por la asistencia en esta media jornada de la hora de la mañana. El aplauso para ustedes por la asistencia. Eso. Les damos las gracias a los 3 ponentes de la jornada de la mañana. Los invitamos, como decía la profe, a seguir participando en nuestra última conferencia magistral a cargo de la doctora Sonia Itati Mariño de la Universidad Nacional del Noreste Argentina a partir de las 2 de la tarde aquí en el Auditorio de Bellas Artes. Además, van a estar presentándose a partir de las 3 hasta las 5 ponencias orales en este auditorio y en el auditorio alterno de Bellas Artes. Agradecemos la participación y buen comportamiento de cada uno de ustedes y a su vez por hacer parte de este gran evento. Feliz día para todos.